Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, continuamos entonces con nuestra formación acerca del Santo Rosario y estamos ya viendo este segundo tema acerca del instrumento que utilizamos para rezar, para meditar los misterios de nuestra salvación. Y hemos abordado ya en una primera parte cómo se fue desarrollando este instrumento y pasó de ser un conjunto de piedritas reunidas en una bolsa de cuero a posteriormente convertirse en una cuerda de lana anudada y luego pues posteriormente a convertirse en lo que hoy conocemos como esta camándula, el rosario. Más adelante hablaremos sobre el término de camándula también para que podamos entender por qué le decimos así. Continuando con esta temática, hablemos un poco sobre el uso de estas cuentas, estos guijarros, estas piedritas en las oraciones que nosotros los cristianos realizamos, y para ello tomamos la información de la Enciclopedia Católica, que nos dice que el uso de cuentas en las oraciones, el uso de estas cuentas diversamente enfiladas de acuerdo al tipo, orden y número de oraciones en ciertas formas de devociones, son de uso común entre los católicos como un recurso para asegurar el recuento correcto de las partes que se repiten más o menos frecuentemente. Esto nos permite entender lo que estamos diciendo, que el uso de un instrumento de esta manera, de esta naturaleza, confeccionado, donde hay una cuerda a la que van atadas ciertas cuentas, ha ido más allá del rosario, porque aquí nos está diciendo la Enciclopedia Católica, se usa para diversas formas de devociones. Y esto es verdad porque sabemos, quienes somos católicos y tenemos estas prácticas de devoción, que existe, por ejemplo, la llamada cuerda franciscana, que existe también el rosario de la Virgen de los Dolores, la coronía a San José, la coronía del Espíritu Santo, la coronía a San Miguel Arcángel, entre otros así, varios que tienen una oración ya confeccionada, y para llevar el recuento de dicha oración se ha confeccionado también un instrumento similar a la camándula o al rosario para poder llevar el conteo correcto de esas oraciones. Entonces, lo que se originó como una cuerda de oración en Oriente pasó a ser para nosotros el rosario en Occidente, y ahora se ha diversificado en sus formas y en sus oraciones, permitiendo que nazcan otras devociones. Estas cuentas, estas cuerdas, han sido hechas de distintos materiales que van, estas cuentecitas, ¿verdad?, como hemos mencionado, desde piedritas hasta madera común o incluso bayas naturales, así como también metales costosos y piedras preciosas, como ya hemos mencionado, sobre todo en la Edad Media. Pueden ser bendecidas, como lo son en la mayoría de los casos, con la oración y el agua bendita, convirtiéndose así en sacramentales. Un dato importante que mencionamos hasta este episodio, para que vayamos viendo pues todo esto, cómo va evolucionando también la formación acá, permitiéndonos ampliar el conocimiento. Y se nos está diciendo que este devocional, este instrumento devocional, puede ser bendecido por la Iglesia, y de hecho así aparece contemplado en el bendicional romano. En el actual bendicional, de hecho, está incluido en la cuarta parte que compete a la bendición de ciertos objetos de devoción del pueblo cristiano, y viene incluido ahí en el capítulo 44, la bendición de los rosarios, para que miremos pues que esto significa que
esta cuerda de oración que nosotros utilizamos para llevar el conteo de nuestras meditaciones, se puede convertir en un sacramental. Recordemos que un sacramental imita de algún modo lo que son los sacramentos para nosotros, y este sacramental contempla todos los misterios de nuestra salvación, por la que está ligado a diversos sacramentos y de algún modo los trae a nuestra memoria, como es nuestro santo bautismo, como es la Eucaristía, como es la confirmación. Se meditan todos estos misterios en el rosario. Entonces esta bendición convierte a la cuerda de oración en un sacramental, que significa que para nosotros también se transforma en un medio para obtener gracias actuales necesarias en nuestro combate diario contra el mal, contra las tentaciones y en nuestro camino de perfección cristiana. Esto es importante saberlo. Estas cuerdas de oración, estos sacramentales, en este carácter son prescritos por las reglas de la mayoría de órdenes religiosas, tanto de hombres como de mujeres, para ser llevadas para uso personal o como parte de la vestimenta religiosa. Por eso es que vemos a los religiosos, a las monjitas, a las hermanas, como le llamamos, portando el rosario junto a sus vestimentas. Esto lo vemos sobre todo en órdenes como los dominicos, los redentoristas. Ellos caminan con esta cuerda de esa manera, y así varias órdenes. No todas lo llevan por igual, algunos lo llevan como un instrumento de oración dentro de sus bolsillos, pero otros pues los portan colgados de su cintura como una manera más práctica de llevar siempre a la mano esta arma de combate espiritual que ya hemos mencionado con anterioridad, que así se le nombraba. Continuando con lo que nos dice la Biblioteca Católica, menciona que la crítica racionalista generalmente atribuye un origen oriental a las cuentas para orar, pero también se puede asumir seguramente que la tendencia natural del hombre a la insistencia, en especial de las oraciones, y el espíritu y la formación de los primeros cristianos sugirieron espontáneamente los dedos para poder llevar las cuentas. Posteriormente puede que hayan surgido los guijarros, los nudos en las cuerdas y cadenas de cuentas o vallas como medio de conteo, cuando se deseaba decir un número determinado de oraciones. Pues aquí lo que se nos está queriendo decir es que, aunque sabemos que en Oriente ha evolucionado todo esto, como ya lo hemos mencionado, puede que no debemos considerar con una mentalidad cerrada de que únicamente entre los orientales pudo haberse dado alguna manera de conteo de las oraciones que permitiera la evolución de este instrumento, sino que a medida de que el hombre cristiano ora y repite estas oraciones, puede que haya empezado en algunas otras partes del orbe católico a usarse un método de conteo, como hemos mencionado, los dedos, guijarros, algún tipo de valla, etc. Pero pues tenemos la constancia de que predominantemente en Oriente es donde esto tuvo un mayor desarrollo, como ya lo mencionamos en la parte histórica. Las primeras indicaciones históricas, de hecho, del uso de cuentas en la oración por los cristianos muestran en esta, como en otras cosas, un crecimiento y desarrollo natural. Cuentas ensartadas o enfiladas en cadenas son una mejoría obvia sobre el muy conocido método primitivo citado de amarrar guijarros a las cuerdas. Por ejemplo, en la vida del abad egipcio Paulo, allá del siglo IV, quien solía tomar 300 guijarros en su regazo como contadores y dejaba caer uno a uno al terminar cada una el número correspondiente de oraciones que acostumbraba a decir diariamente, como lo hacía también San Antonio Abad. Fue otro método, ¿no? Estamos hablando de regiones distintas. Este monje era egipcio, mientras que San Antonio Abad vivió en el desierto de Tebaida, un poco más al sur de Egipto, más al sur. En el siglo VIII, los penitenciales o libros de las reglas relativas a los penitentes prescribían diversas penitencias de 20, 50 o más Padre Nuestro. Recuerden que la penitencia no es solo el venir y cumplir con el número establecido, como que es un mero acto de cumplimiento.
de un deber retributivo. Hemos cometido nosotros un pecado, una falta, y estamos reparando esa falta diciendo tantas veces un Ave María o un Padre Nuestro. No, el sentido de la penitencia es precisamente el deseo de conversión al que invita a la Iglesia al penitente, que por medio del cumplimiento de estos actos el penitente vaya siendo consciente de la necesidad de esta conversión al repetir los Padres Nuestros, los Ave Marías, que meditamos oraciones donde se contempla el misterio de Dios, el misterio de la Virgen, que al final de cuentas es la que nos lleva a Jesucristo también. Pues al final la Iglesia lo que hace es invitar al penitente por estos medios a un deseo ardiente en el corazón de imitar más a Jesús, de imitar más a la Virgen. Y su número, el número de repeticiones, pues es una manera que la Iglesia busca como de hacer constante en la vida de la persona a través de este acto penitencial y de la meditación de este número de veces, pues la necesidad de esta conversión. Repetir varias veces ayuda también a llevar a la mente, al corazón de una forma constante aquello que se desea lograr en el penitente, aquello que se desea lograr en el penitente, que es el ardiente deseo que brota en el corazón por amar más perfectamente a Jesús, por evitar más el pecado y hacer más en su vida la voluntad del Padre. Los cordones con cuentas, con cuya ayuda se hacían con precisión tales penitencias, gradualmente llegaron a ser conocidos como Kyrie eleison o Padre Nuestro, como hemos mencionado. Los registros arqueológicos mencionan fragmentos de rosarios encontrados en la tumba de la santa abadesa Gertrudis de Nivelles, allá muerta por el siglo VII, en el año más o menos 659, cuando se tiene datada su paso a la presencia del Señor. También objetos similares descubiertos en la tumba de San Norberto y de Santa Rosalía, ambos del siglo XII, han sido encontrados objetos de esta naturaleza en sus tumbas. Los volandistas citan a Guillermo de Malmesbury, el cual declaró que la condesa Godiva, quien fundó una casa religiosa en Coventry en el año 1040, cuando estaba en su lecho de muerte, donó una gargantilla de cadenas preciosas, costosas, con la cual ella solía decir sus oraciones para que fuera colocada en la estatua de la Santísima Virgen. Recordemos ese episodio que hemos mencionado, lo cual también nos deja ver de que ya para este tiempo existían estas cuerdas de una forma confeccionadas de tal manera que eran más ricas en su belleza, en su forma, en su estructura, y que, aunque tenían el mismo fin, pues representaban con esta belleza en su confección la belleza de las oraciones que se meditaban con ella. Entonces, atención a esto, que la belleza del instrumento para meditar y contemplar los misterios de nuestra salvación no se debe en tanto y cuanto a un alarde, a un deseo de ser visto, a un deseo de exuberancia, de excesos, no, sino que por medio del enriquecimiento, el embellecimiento de estas cuentas de oración, lo que se busca es manifestar también a aquellos que nos vean con estas cuentas en las manos la belleza de aquella oración que se medita. Es como lo que pasó con nuestros templos católicos. En un inicio eran las casas de oración de los discípulos cristianos convertidos desde el paganismo y que posteriormente fueron hechas edificaciones que albergaran a la cristiandad que se reunía para orar, y fueron dignificadas estas construcciones, sobre todo después de la Pax Constantiniana, para que no solo fuera un espacio de oración, sino que a la vez todo el espacio como tal se convirtiera en un medio de alabanza a Dios a través de la belleza, de la decoración, de la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo todo ese arte que embellecía los templos se convertía en un medio catequético de transmisión de la fe. Las imágenes son la catequesis para el pueblo sencillo, decían los santos padres de la iglesia en la antigüedad. Entonces, toda esta belleza del templo nos enseña, nos dice a los cristianos lo sublime, lo maravilloso, lo hermoso de aquello que se celebra dentro de ellos, que es el misterio de nuestra salvación. Pues lo mismo ha sucedido con el rosario. De ser una simple cuerda pasa ahora a ser un instrumento ricamente embellecida hasta el punto de estar constituido por piedras preciosas para manifestar la belleza y la sublimidad de las oraciones y los misterios que se contemplan a través de la oración que se realiza con el rosario. Eso tengámoslo presente, que no se nos olvide.
En el transcurso de los siglos XI, XII y XIII, tales cuerdas llamadas Padre Nuestros llegaron a tener un uso bastante generalizado, especialmente entre las órdenes religiosas. Ya vimos la gran difusión que hicieron los dominicos al respecto. En ciertos momentos, correspondientes a las horas canónicas, las hermanas y hermanos legos, los que no eran ordenados en el caso de los varones, se veían obligados a decir cierto número de Padre Nuestro, como un equivalente a la obligación clerical del oficio divino. Los legos, aquellos que por su falta de doctrina, su falta de ser versados en las letras o de conocimientos, muchos de ellos eran iletrados, pues no hacían los votos como tales, los votos solemnes, y simple y sencillamente a través de votos sencillos se ligaban a las órdenes y pues participaban en trabajos más rudimentarios, ayudando a los hermanos que llevaban una profesión religiosa con los votos solemnes o que estaban ordenados. Y entonces estos hermanos que no podían, porque no sabían leer, no podían participar de las horas canónicas recitando los salmos, pues se unían a las horas canónicas recitando cierto número de Padre Nuestros. Asimismo, las órdenes militares, notablemente los caballeros de San Juan, adoptaron los Padres Nuestros como parte del equipo de los miembros laicos. Esto se tenía que hacer, estas cuerdas lo llevaban los laicos que eran miembros de esta orden, como signo pues de su unión a la oración que hacían los caballeros a través del oficio divino. En el siglo XV, el usar las cuentas en el cinturón era un signo distintivo de pertenencia a una cofradía religiosa u orden terciaria. Si bien en esos días se debía refrenar cierta mundanidad en el uso de cuentas como ornamentos, como lo fueron varias ordenanzas capitulares que prohibían, por ejemplo, que los monjes y frailes tuviesen cuentas de coral, cristal, ámbar, etc., y que las monjas usasen cuentas alrededor del cuello, no falta evidencia de que los Padres Nuestros se usaban abiertamente como signo de penitencia, especialmente por grupos de peregrinos en procesiones que visitaban santuarios, iglesias y otros lugares santos de Roma. Recordemos que estas prohibiciones que se dan en las ordenanzas capitulares, es decir, las que son emanadas por la reunión de los capítulos religiosos, los capítulos, pues hablamos de los monjes que se reúnen para dictaminar normas, etcétera, que de alguna manera afectan la vida de toda la comunidad religiosa, pues ahí cuando se tomaron esas decisiones fue en vista al tipo de votos que hacían esas comunidades. Muchos de ellos hacían votos de pobreza y como tal trataban de mesurar aquello que llevaban como ornamentos propios de sus vestimentas. No sé si alguno ha podido ver las películas, una serie de películas que hay sobre la vida de Santa Teresa de Ávila, donde se nos muestra precisamente que la orden que ella ayudó a reformar, el Carmelo, en ella muchas de las monjas vestían como grandes señoras de la época, aunque llevaban el hábito, acompañaban este hábito con el uso de joyas y otro tipo de indumentaria que les decía mucho del tipo de voto que ellas habían realizado de pobreza. Entonces, por eso las órdenes fueron también un poco estrictas en este punto y mandaron de que estas cuerdas de oración que iban a llevar los religiosos, aunque hemos explicado ya la belleza que se trataba de manifestar a través del enriquecimiento ornamental de las mismas, pues se evitara en las órdenes religiosas y que las cuerdas de oración fueran sencillas, fueran instrumentos simples, pero con el mismo impacto, comunicar a los demás que se meditaba en los misterios de la salvación. Debido a su propósito, también es natural que las cuentas para oraciones fuesen apreciadas como obsequios de amistad. Qué hermoso, ¿no? Regalarle a una persona un rosario, un signo de que se le quiere, que se le ama, porque se le está invitando a meditar aquellos misterios que traen a su mente y a su corazón la salvación, la entrega amorosa que Jesús ha hecho por su vida para salvar a esta persona. Eran especialmente valoradas estas cuerdas de oración si habían sido usadas por una persona de reconocida santidad o se habían tocado las reliquias de algún santo, en cuyo caso a menudo
se creía piadosamente que eran instrumentos de poder milagroso y de virtud sanadora. La fe que mueve montañas, como hemos dicho, la fe nos salva, y precisamente estos instrumentos que se convertían en reliquias de tercer grado cuando han tocado el cuerpo de un santo, pues se veía por la gente como un instrumento que también de alguna manera alcanzaba algún milagro del Señor y que tenía esta virtud de sanar, como nos relata la Biblia de los pañuelos que usaba San Pablo Apóstol, que eran tomados por el simple hecho de haber sido usados por el apóstol, eran tomados y llevados hacia los enfermos, y estos eran curados. Pues así también con los rosarios que han tocado los cuerpos de los santos se tiene esta fe de que tienen una virtud sanadora. Y esto se ha visto desde siempre, especialmente con los rosarios, las cuerdas de oración bendecidas por el romano pontífice, que también para el pueblo santo de Dios, para los cristianos, tienen un carácter especial porque han sido bendecidos por el mismo Santo Padre, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. Entonces tienen también alguna virtud para el creyente. Las cuentas generalmente se ensartaban en un hilo o cuerda gruesos, de modo que formasen un círculo u óvalo. En la actualidad las cuentas encadenadas han tomado casi totalmente el lugar de aquellas que eran encordeladas. En vez de cordeles, de cuerdas, ahora se usa más que nada las cadenitas. En muchos rosarios los vemos ya confeccionados de este modo, a través de cadenas. Para facilitar el recuento o para marcar ciertas divisiones dentro de la devoción, se separan los conjuntos de cuentas, por lo general las décadas, es decir, los 10 Padre Nuestros, las 10 Ave Marías, por una perla más grande, o a veces por una medalla o una cruz de metal que hace estas divisiones. Ciertamente no hay de parte de la Iglesia un documento magisterial que diga el rosario debe ser confeccionado de esta manera para ser válido, para ser legítimo. No, se ha dejado a la libertad de los escultores, de los artistas, de los que confeccionan estas cosas, pues como ellos desde su arte, desde su inspiración, elaboran el instrumento, siempre y cuando se oriente dentro de la elaboración a que pueda cumplir eficazmente el recuento de las oraciones que se necesitan meditar con el Santo Rosario. Entonces eso es importante, o con alguna otra devoción además del Rosario, como ya hemos visto. Y esta libertad la Iglesia la ha dado para con los artistas en otras cosas, por ejemplo en la confección de los cálices, los vasos sagrados, etcétera. Muchas veces se le permite a los artistas confeccionar estos vasos sagrados, pues como la inspiración les venga, siempre y cuando respeten algunas normas generales que la Iglesia ha provisto, por ejemplo en el uso de los materiales para que sean nobles o preciosos, o que sean materiales que eviten la absorción, por ejemplo, del vino, la absorción del vino al momento de utilizarse este tipo de vasos sagrados. Muy bien, continuemos. El número de cuentas de una sarta o rosario dependerá del número de oraciones que componen cada forma particular de devoción. Como hemos dicho, existen diferentes, como la coronilla San Miguel o la de el Espíritu Santo, tienen números distintos que no corresponden a las 10 Ave Marías que se recitan en cada misterio, por ejemplo. Un rosario completo consiste de 150 Ave Marías. Bueno, antes de la reforma de Juan Pablo II, ahora estamos hablando de 200 Ave Marías. Tiene también sus Padres Nuestros, que serían 20 Padres Nuestros, y 3 o 4 cuentas correspondientes a los versículos introductorios, al Gloria al Padre, etc. Tal par de cuentas es usado generalmente por los religiosos, estas extras cuentas que se le ponen. Los laicos comúnmente tienen cuentas que representan un tercio del rosario, o en este caso ya hablamos de una cuarta parte del rosario, cuando incluimos los misterios luminosos. Entonces, por lo general, los rosarios que ustedes tienen en sus manos poseen únicamente una cuarta parte del rosario, es decir, 50 Ave Marías. Yo tengo la dicha de tener confeccionado por manos de una viuda consagrada, que pertenece al orden de la viuda, un rosario completo, que incluye tanto los misterios gozosos como los luminosos, dolorosos, así como los gloriosos. Es una belleza poder tener también un instrumento de oración de esta naturaleza.
Las cuentas, por ejemplo, de la coronilla de Santa Brígida tiene 7 Padre Nuestros en honor de los dolores y alegrías de la Santísima Virgen, y 63 Ave Marías para conmemorar los años de su vida. Aquí recuerden que hay diversas tradiciones en Oriente y en el mismo Occidente de la edad que vivió la Virgen. Unos dicen 73, otros 74, otros un poquito más, pero por lo general cuando vemos este número de Ave Marías es en honor de los años que vivió en esta tierra nuestra Santísima Madre, así como algunas que tienen 33 cuentas en honor de los años de vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Otra corona, por ejemplo, otra corona de Nuestra Señora usada entre los franciscanos, la corona franciscana, tiene 72 Ave María, basada en otra tradición sobre la edad de la Virgen, como ya les mencionábamos. La devoción de la corona de nuestro Señor consiste de 33 Padre Nuestros, en honor de los años de vida de Cristo en la tierra, y 5 Ave Marías en honor de sus llagas sagradas. En la Iglesia latina de la Edad Media se les aplicaban muchos nombres a las cuentas para orar. Se les llamaban también como devociones, signáculas, es decir, signos, orácula, instrumento para orar, eso es lo que significa orácula, instrumento para orar, precaria, que también viene del verbo precare, que es lo obtenido por favor o súplica, y por consiguiente es escaso, se le llamaba precario, algo que se obtenía por medio de la súplica, de donde viene el término precariedad, para significar algo que es escaso. También se le llamó como patriloquium, es decir, hablar al Padre o hablar del Padre, como cuando se recita el Padre Nuestro. Se le llamó también certa o sarta, guirnalda, corona, es lo que significa esta palabra, o serie de cosas ensartadas entre sí. En otros lugares se le llamó como numeralia, computum, calculi y otros, pues palabras que nos suenan fácilmente, ¿verdad? Enumeración, conteo, cálculo. Una forma inglesa antigua le solía llamar a estas como vedes o vedis, que significaba principalmente oraciones. Desde finales del siglo XV y comienzos del XVI, el nombre de cuentas Padre Nuestro cayó en desuso y fue reemplazado por el nombre de cuentas Ave Marías, o por el nombre de Rosario, o Coronía, o Corona de la Santísima Virgen María. Es decir, había numerosas maneras de llamar a estas cuentas. Numerosas maneras, dependiendo de las regiones, del tiempo, pero a medida que los siglos pasaban, ya vemos que nosotros podemos presenciar que se va imponiendo como un nombre. Y esto va a ser debido a la meditación que se hacía con estas cuentas. Recordemos que se pasaron de los Kyrie eleison a los Padre Nuestros, y de los Padre Nuestros, cuando se popularizó en el siglo XII el Ave María, pues se le llamó Ave Marías a estas. Y luego, pues ya con la oración confeccionada del Rosario, pues poco a poco a estas cuentas se le dio el nombre de Rosario. En cuanto a la palabra camándula, que hemos mencionado tanto, que se utiliza en español, hay que decir que su origen etimológico como tal es incierto, pero se cree que proviene del latín camedium, que significa cadena o collar de cuentas. El padre Miguel de Camadolli, quien diseñó el rosario en 1516, la estructura, ¿verdad?, de cuentas atadas, le dio el nombre de camándula en honor a la villa de Camandoli, cerca de Florencia. También se le atribuye a la orden de los camandulenses, que medita el rosario también. Entonces, algunos le atribuyen el término de camándula también a este hecho que hemos mencionado. La palabra camándula significa cadena o collar de cuenta, y se le debe al padre Miguel de Camaldoli. Entonces, desde el siglo XVI también tiene este nombre, que es reconocido popularmente dentro de la iglesia. Entonces, el nombre rosario hace referencia a la oración que se medita. Pero, porque este instrumento de cuerdas se utiliza, este instrumento de cuentas se utiliza para llevar el conteo de las meditaciones dentro del rosario, por analogía, poco a poco, el instrumento recibió el mismo nombre que la oración, y por ende se le llama rosario. Y así lo entendemos. Entonces hay que tener esto presente. Conocemos ya el origen de por qué
a este instrumento de oración se le llama rosario, por una analogía entre la oración que se hacía al meditar con ella, el conteo de las oraciones que se rezaban. Y ya vemos el término camándula, que también es bastante popular, viene de ahí, del padre Miguel de Camaldoli, que le otorga este nombre por ser una cadena o collar de cuentas. Entonces, hemos visto ya el origen de este instrumento. Ahora vamos a hablar posteriormente, en el siguiente episodio, sobre el uso que hay de instrumentos similares entre los musulmanes y religiones y otras religiones, ¿verdad? Y otras religiones que antiguamente se le conocía como religiones paganas. Eso es lo que continuaría en nuestra meditación. Ave María Purísima, sin pecado concebida.